Hay dos cosas que nosotros tenemos que diferenciar muy bien. Lo que es el principio de dolores y lo que es la gran tribulación. Lo que antecede la gran tribulación es el principio de dolores. Eso es lo que antecede. La gran tribulación es un nuevo nivel, pero el principio de dolores va a ser un tiempo terrible también sobre la tierra. Gracias al Señor, Dios nos va a salvar y nos va a librar de la gran tribulación. Pero su iglesia, ella sí pasará por lo que la palabra dice, principio de dolores. ¿Me entienden, sí o no? Y lo que es el principio de dolores antecede la segunda venida de Cristo. La gran tribulación antecede la segunda venida de Cristo. Son eventos que muchas personas lo mezclan, lo confunden, pero son eventos que están muy bien marcados en la escatología bíblica y debemos saber diferenciarlo. Y yo quiero hablarte en esta noche algo que tenemos que estar preparados, porque la iglesia está entrando en principio de dolores, que hemos leído cuáles son sus señales. Y yo las voy a resaltar algunas de ellas. Amén, ¿me siguen, sí o no? ¿Cuántos quieren que Cristo venga? ¿Cuántos están esperando encontrarse con el Señor en los aires? La primera señal es que habrá maestros y profetas engañadores y falsos cristos. Esa es la primera señal. Y si hay algo que está ocurriendo a una velocidad increíble en este último tiempo, son falsos maestros que se están levantando. Son falsos profetas que se levantan y hablan en nombre de Cristo y en nombre de Dios, cuando Dios nunca les dio un mensaje para que hablen. Vivimos en un mundo donde lo falso, lo engañoso se esparrama por todo el globo a una velocidad increíble. A un clic de distancia, las personas empiezan a recibir falsos mensajes y falsas enseñanzas. Una de esas falsas enseñanzas, por ejemplo, que hoy día está agarrando una fuerza preocupante, es justamente una doctrina que se llama preterismo. ¿Alguna vez lo escucharon hablar? El preterismo. Esa falsa doctrina, ella está agarrando mucha fuerza, por ejemplo, en Centroamérica y mucha fuerza en Brasil. Hay pastores evangélicos que hoy empezaron a enseñar en sus iglesias el preterismo. ¿Qué es el preterismo? El preterismo es una falsa doctrina que un monje jesuita, allá por 1563, él empezó a decir que Cristo ya había regresado y nadie se dio cuenta. Que todos estos acontecimientos que hemos leído en Mateo 24 ya se habían cumplido en el año 70. En el año 70 conocemos la historia. Se levantó un general romano llamado Tito, que luego llegó a ser hasta emperador, y Tito invadió Jerusalén y destruyó a Jerusalén por completo.
y destruyó el templo por completo. Lo interesante es que esa persecución del año 70, ella surge en el Monte de los Olivos, justamente donde Cristo dijo que esto iba a pasar. Entonces los cristianos fueron perseguidos. Más que los cristianos, quiero corregir, no fueron los cristianos, más bien, pero los judíos fueron perseguidos, fueron masacrados. Fue una gran tribulación que vivió el pueblo de Israel. Los cristianos estaban preparados y cuando vieron eso, ellos huyeron a los montes, huyeron a esconderse. ¿Por qué? Porque reconocieron las señales. Y esta doctrina preterista dice que Cristo vino en el año 70 y que nadie se dio cuenta. ¿Cuántos saben que eso es una falsa doctrina? Amén. Cristo aún no ha regresado. Él vino por primera vez, pero aún no ha regresado. Pero sí está cerca. Entonces uno ve cada día que dentro del mundo evangélico se están levantando falsos profetas y falsos maestros. Doctrinas que no tienen ningún fundamento bíblico o son un cambio o una mutación de lo que enseña realmente la verdad de la palabra de Dios. Y nosotros como cristianos tenemos que estar preparados para eso. ¿Cuántos falsos profetas se levantaron? ¿Cuántos falsos cristos se levantaron? ¿Se acuerda aquel personaje que antes vivía metido en los programas de televisión, el Ingrid Cristo, ¿no? Era más rayado ese hombre que una bolsita de queso, hermanos. Pero la gente lo seguía. Pero después se levantó otro movimiento que se llamaba Creciendo en Gracia. Qué lindo nombre, Creciendo en Gracia. Hasta podía ser un nombre de una iglesia, ¿no? Creciendo en Gracia. Pero el fundador decía que él era Cristo. Después se levantó otro diciendo que él era el Cristo encarnado. Se llamaba el Reverendo Moon. Y hoy día la cantidad de falsos profetas que a veces se están metiendo aún dentro de las iglesias, invitados por los mismos pastores, que no tienen un pastor, que no tienen una iglesia local, que no le dan cuenta de su vida a nadie, pero viven viajando por todo el mundo, engañando a la gente. Y nosotros tenemos que estar preparados. ¿Me siguen? Eso está en Mateo 24:5, lo hemos leído. Señal número 2, guerra, revoluciones y conflicto entre las naciones. Hace pocos años atrás, el mundo fue testigo de la Primera Guerra Mundial, 1914, la Segunda Guerra Mundial, 1938, por ahí empezó, cuando Hitler invade Polonia. 2 guerras mundiales en poco tiempo. Pero dice, pastor, eso hace tanto tiempo. En el escenario profético fue ayer. Tal vez hace tiempo para nuestra cosmovisión, pero para la cosmovisión bíblica no es nada. Hace muy poco tiempo. Y seguimos viendo guerras. Ahora Rusia invade Ucrania. La OTAN en alerta máxima. Ya algunos hasta ya hablan de una posible guerra, tercera guerra mundial. Todo eso, amados hermanos, ya está profetizado por Cristo. La guerra en Siria, una guerra interna, civil. Tercera señal, hambruna, terremotos, epidemias. De hecho, hoy mismo hubo un temblor, ¿verdad? No sé en qué parte de acá de Uruguay hubo, de 4, no sé qué. ¿Se enteraron? Pero terremotos impresionantes, tsunamis impresionantes, epidemias como la que vimos del COVID-19, donde un virus puso en jaque al globo, al planeta. En
poco tiempo ni nos dimos cuenta de dónde vino el golpe. Estábamos en una cuarentena impresionante, que aquí en Uruguay esta no fue tan fuerte o tan severa la cuarentena, pero países como Argentina, por ejemplo, llamaban, ¿verdad?, la cuarentena eterna, porque no se terminaba nunca. ¿Cuándo íbamos a pensar en marzo del 2020 que íbamos a quedar tantos meses sin hacer cultos aquí? Impresionante. Y te digo, se fue esa y a cualquier momento viene otra. Y viene otra. Y cada una peor que la otra. Son señales de la venida de Cristo. Uruguay, Montevideo sin agua. Señal número 4, persecuciones. Persecución generalizada de los cristianos. Eso dice Mateo 24:9, lo voy a leer. Entonces os entregarán a tribulaciones, os matarán y seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Eso es lo que van a hacer a los cristianos. Os entregarán a tribunales, os matarán y seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Claro, porque hoy el mundo se inclina hacia lo perverso. Hoy el mundo a lo bueno le llama malo, a lo malo le llama bueno. El mundo está cambiando sus valores. Y la iglesia, que es la sal de la tierra, porque Cristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra, la luz de este mundo. ¿Y cuál es el propósito de la sal? Conservar, ¿verdad? Donde hay sal, no se pudre la carne. Y mientras la iglesia esté en esta tierra, ella es como la sal, para que este mundo no se pudra del todo. Entonces uno ve hoy día que leyes autorizando cosas que antes ni se pasaba por la mente. El divorcio a pocos años atrás era algo impensado. Hoy es algo completamente legalizado. Ya no es hasta que la muerte los separe. No quiero meterme mucho porque estamos en vivo, pero el casamiento igualitario, donde personas del mismo sexo pueden casarse, pueden adoptar, la ley del aborto, la legalización de la droga. A lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Son señales. Y claro, como uno va a decir esto está mal, la iglesia empieza a ser vista como gente radical, extremista. El mundo te va a ver como un extremista. El mundo te va a odiar por la verdad. Y de repente, dos personas del mismo sexo van a querer casarse y ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, yo no puedo hacer eso. Y eso puede llevarnos a la cárcel. Están aquí. Ahí nos llevarán a los tribunales porque decimos, no, nosotros no estamos de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque Dios no está de acuerdo con eso. Entonces vienen tiempos difíciles. Y la señal número 5 habla de la gran apostasía. Muchos de los que se llaman cristianos abandonarán la fe, pues no soportarán la persecución contra ellos, la presión social contra ellos. Otros seguirán enseñanzas falsas. Miren, Mateo 24:10 dice:
Muchos tropezarán entonces, estoy hablando de principios de dolores, y se entregarán unos a otros, y unos a otros os odiarán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y la Biblia habla de la gran apostasía. Mire, yo te voy a dar la respuesta a una encuesta que cuando yo leía esto yo quedé, hermanos, realmente triste, preocupado, porque es terrible. Yo anoté aquí, según una encuesta es hecha a los evangélicos, escuche, una encuesta hecha a los evangélicos de Estados Unidos por el ministerio Lifeway. Al parecer, los cristianos evangélicos en los Estados Unidos se están alejando de la ortodoxia evangélica. Y lo que revela esta encuesta es algo altamente preocupante. Ejemplo, el 53% de los evangélicos en Estados Unidos considera que la escritura no es literalmente cierta. 53%. 53% de los evangélicos que fueron encuestados consideran que la escritura, que la Biblia no es literalmente cierta. Y eso da margen para mucha tela, ¿verdad? Sigo hablando de la encuesta. Más del 90% de los encuestados creen que Dios es perfecto, afirman la Trinidad, la resurrección física de Jesucristo, y que las personas son justificadas no por sus obras y sí por la fe en Jesucristo. Hasta ahí vamos bien. Pero el 56% de los encuestados afirman que Dios acepta la adoración de todas las personas, de todas las religiones, incluyendo el Islam. Al comienzo estaba linda la encuesta. Claro, al comienzo Dios es perfecto, amén, amén. Afirman la Trinidad, la resurrección física de Jesucristo, que las personas son justificadas no por sus obras y sí por la fe en Jesucristo. Pero el 56% de los encuestados afirman que Dios acepta la adoración de todas las religiones, incluyendo el Islam, entre otras. En otras palabras, no importa a qué religión pertenezcas, lo importante es que Dios acepta tu adoración. Eso es falso. Número 3. El 73% de los cristianos evangélicos de Estados Unidos que participaron en esta encuesta, para ellos Jesús es el primer y más grande ser creado por Dios, pero no es Dios. Ahí estamos en peligro, ¿no? El 53%, el 73% de los cristianos evangélicos en Estados Unidos creen que Jesús fue un gran maestro, fue el primer ser creado por Dios, pero no es Dios. Eso se llama arrianismo. Arrio fue un presbítero que allá por el año 300 él empezó a enseñar a la iglesia de que Jesús no era Dios, que en realidad Jesús era un ser creado, que en realidad él fue el primer ser creado por Dios. Y fue tanta la revolución arriana que
miles de obispos se volvieron hacia Arrio. Y ahí, bueno, no quiero aburrirles con información histórica, pero ahí surge el concilio de Nicea, convocado por Constantino. Y ahí la iglesia dice: no, esto es una herejía, y marca la doctrina arriana como una doctrina hereje. Hoy los arrianos contemporáneos vendrían a ser los testigos de Jehová, que enseñan y creen exactamente lo mismo. Y hay que estar preparados, amados, para contestar y debatir con ellos, porque ellos distorsionan la palabra de Dios. Y la Biblia dice, Pedro decía que muchos distorsionan la palabra de Dios para su propia perdición y para la perdición de los que los oyen. Vos hablás con un arriano, con un testigo de Jehová, por ejemplo, y él te va a decir: ¿sabes por qué yo creo que Jesús no es Dios? Porque Colosenses dice que Jesucristo es el principio de la creación de Dios, el primogénito de toda creación. Entonces ellos te hacen este razonamiento: si Jesús es el primogénito, significa que Él es el primero. Y si Él es el primero, Él no puede ser Dios, porque Dios es eterno, no tuvo un principio. Y la gente, tiene lógica. Lo que ellos no saben, que la palabra primogénito en la Biblia no significa el primero a nacer. Protoctictos y protoctos. La palabra primogénito significa el que tiene preeminencia. Te pongo un ejemplo. David fue el último que nació, ¿sí o no? Pero la Biblia dice: David, tú eres mi primogénito. Efraín y Manasés, el primero que nació biológicamente fue Manasés, pero Dios le da el título a Efraín y dice: Efraín es mi primogénito. Y cuando dice que Jesucristo es el primogénito, no se está refiriendo que es un ser creado, y sí que es un ser que tiene, Él como Dios tiene preeminencia en toda la creación de Dios, porque de hecho Él es el creador, porque todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, y por Él subsisten. Él es creador. ¿Qué dice amén? ¿Cuántos aplauden a Dios por esto? El 60% de los evangélicos en Estados Unidos que participaron de la encuesta creen que el Espíritu Santo no es una persona, y sí una fuerza. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad? El 57% creen que los humanos no son pecadores por naturaleza. Dice que todas las personas pecan, pero todas son buenas por naturaleza. Pero ¿cuántos saben que nuestra naturaleza está pervertida? Somos pecadores por naturaleza. Y lo que nosotros necesitamos es un cambio de naturaleza. Cristo, cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos a Cristo con todo el corazón, Él lo que hace es morir a nuestra vieja naturaleza, y nosotros nacemos a una nueva naturaleza. Él cambia nuestra naturaleza. Y así podía seguir con esa encuesta que a mí me dejó aterrado. Las barbaridades, las herejías que se están metiendo dentro de la misma iglesia evangélica. Eso se llama apostasía. Y antes que Cristo venga, primeramente se manifestará la gran apostasía. ¿Me van entendiendo, sí o no? Esto más que una prédica es un estudio, ¿no? Pero tenía que decirlo para que podamos entender los tiempos peligrosos que estamos viviendo. Y ahí, si usted me acompaña a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2.
dice, con respecto a la segunda venida con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía es lo que se está estableciendo en el mundo, la gran apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando esto pase, miren, cuando lo que va a marcar el final del principio de dolor y el comienzo de la gran tribulación va a ser la manifestación del anticristo, la manifestación del hombre de pecado, que el hombre de pecado es el anticristo, el cuerno pequeño de Daniel capítulo 10. Y cuando el anticristo se manifieste en la tierra, nosotros automáticamente vamos a ser llevados con Cristo en los aires. Amén. Las trompetas sonarán, los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, que si estamos vivos para ese momento, seremos arrebatados en gloria, con poder. Nuestro cuerpo va a ser transformado de un cuerpo natural, de un cuerpo carnal, de un cuerpo físico, a un cuerpo espiritual y eterno, a un cuerpo glorificado. Aleluya. ¿Cuántos aplauden al Señor por eso? Vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación, porque ahí se finaliza el principio de dolores y empieza la gran tribulación. Yo quiero terminar con esto. Hoy nosotros, como iglesia, tenemos una gran responsabilidad, porque esto que está pasando en Estados Unidos, esa apostasía, gente que no sabe dónde están paradas, que son evangélicos, pero no saben dónde están parados. Esto refleja algo que lamentablemente en las iglesias de Estados Unidos empezaron a dar muy poca importancia al discipulado, al estudio bíblico, a estudiar la palabra de Dios. Los templos en Estados Unidos simplemente empezaron a transmitir mensajes motivacionales, mensajes muy lindos al oído, que no quiere decir que sean falsos, porque yo creo también en un Cristo poderoso. Yo creo que cuando decimos, hermanos, vas a salir en victoria, yo creo en eso, que Dios nos va a dar la victoria, que Dios nos va a dar la sanidad, que Dios puede prosperarnos. Pero ¿sabes qué? Cuando el evangelio se resume solamente en ese tipo de mensaje, ahí estamos cayendo en un error. Cuando todo el mensaje se define y se encierra el mensaje motivacional, y dale un grito de júbilo y dale gloria a Dios y vas a salir de aquí en victoria, lo que es cierto, pero no hablamos lo otro, no enseñamos lo otro, pasa lo que está pasando en Estados Unidos. Personas que dejan de creer en la verdad para creer en la mentira. ¿Por qué? Porque los pastores y las iglesias dejaron de enseñar y dejaron de discipular. Pero la última señal que va a marcar la diferencia entre el final del principio de dolores y el comienzo de la gran tribulación son dos cosas. Dice la palabra: y este evangelio, el evangelio del reino,
será predicado en todas las naciones. Aleluya. En todas las naciones. Y número 2, Joel dijo: en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán y tendrán sueños. O sea, la iglesia del tiempo de fin se va a caracterizar por 2 cosas. Primero, un movimiento creciente apóstata. Un movimiento, y cuando yo digo apóstata, yo no estoy hablando de sectas falsas, fácilmente reconocibles, fácil de identificar. No, esos son sectas falsas. La apostasía no es el Islam, no es los testigos de Jehová, no son los mormones, no son los umbandistas. La apostasía nace dentro del movimiento evangélico. La apostasía nace de dentro de la iglesia. Y mientras ese movimiento de apostasía va creciendo, paralelamente la iglesia verdadera también va creciendo en poder. Va creciendo en poder. Lo que pasa es que el diablo va a tratar de imitar lo que es auténtico de Dios, y la gente ya no va a saber lo que es lo auténtico, lo que es lo falso. Para eso necesitarán el Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra de Dios. Para que yo identifique entre algo verdadero y algo falso, amados hermanos, obviamente que es el Espíritu Santo, pero también es conocer la palabra de Dios. Es estar bien adoctrinados, es estar bien instruidos en el discernimiento del bien y del mal a la luz de la Biblia. Entonces lo que va a marcar esto está bien o esto está mal es la Biblia. La palabra es lo que va a decir esto está bien y esto está mal. Por eso necesitamos estudiar la palabra. Y también el Espíritu Santo va a llevar a sus hijos, a los hijos de Dios, por todo el globo, por todo el mundo, a predicar el mensaje del reino. Por eso de aquí estamos orando por un jovencito que se congrega aquí, un matrimonio creo que es, se está por ir a India a llevar la palabra de Dios. India, un país que tiene millones de dioses falsos, pero Dios los usará con poder ahí. Bendigo a esos misioneros, los misioneros que están en Francia. Nuestro querido Pedro, y no me acuerdo cómo se llama su esposa, ¿alguien sabe? Daniela, que Dios los bendiga. Francia, Europa es un témpano de hielo, un continente que antes nos evangelizó a nosotros, ahora nosotros tenemos mandando gente para Europa. Nos estamos preparando para el último y gran avivamiento auténtico que va a experimentar este planeta. Y cuando se manifieste el hijo de perdición, el anticristo, y la tierra entra en la gran tribulación, nosotros seremos arrebatados con poder. Aleluya. Ponte de pie. Yo hasta, si me acuerdo, hasta puedo compartir ese estudio ahí que es un ministerio que hizo esa encuesta tremenda. Aleluya. Amados, no es tiempo de estar dormido. Iglesia, despierta. Alumbremos la luz de Cristo. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
Te adoramos, Señor, te adoramos, te adoramos. Te adoramos a ti, Jesús. Levanta tus manos al cielo. Te adoramos, Jesús, el Hijo del Dios viviente, el Hijo de Dios, el gran Emmanuel, el Dios con nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no caer en engaño, a no caer en apostasía, a no ser engañados. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos. Vives en mí. Vives en mí. Adora a Dios, adora a Dios. Oh, Señor. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu Sí, Señor. vou abrir pra você Bendito eres tú. entrar. Eu já Aleluya. coloquei as Vamos, minhas iglesia, adora, adora, adora. Adora al Señor. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Aleluya. Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Espíritu Santo, muévete. Muévete. Meu noivo Muévete. esperado, eu abro a minha cama. Pode morar aqui, Muévete. pode morar aqui. Ven, 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 ven. Nos olhos eu não imaginava Aleluya. que era lindo assim, e que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Sí, Señor. Que era lindo assim, e que era lindo. Aleluya. Meu noivo esperado. Más. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Puedes. E pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, e que era lindo assim. Gracias, Señor. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, Puedes vivir. pode morar aqui. Tú puedes, Señor, vives en mí, vives en mí, vives en mí, Señor. Aleluya, te adoramos, Dios, te adoramos, Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el Dios triuno, aleluya. Eu abro a minha
Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Hay poder en Jesucristo. Hay poder en su nombre. Nos olhos eu não imaginava que era lindo assim. Gracias, Señor. Era lindo assim. Meu noivo esperado. Abro a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar aqui. E meu novo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. E que era lindo. Aleluya. Meu noivo Gracias, Cristo. esperado. Eu No nos has abro a dejado minha huérfanos. casa. Enviaste al Pode Espíritu morar Santo aqui. para Pode enseñarnos, morar aqui. guiarnos, Em todo mostrarnos toda la verdad. olhos, eu não imaginava que era lindo assim. E que era lindo assim. Sí, Meu noivo Señor. esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui e pode morar. El cielo y la tierra pasará. El cielo y la tierra pasará. Pero mi palabra, ella no pasará, dijo Jesús. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos aplauden al que vive? Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Amén.